propiamente del ejercicio de la práctica supervisada de contabilidad, al mismo tiempo darle continuidad a lo que hemos venido platicando relacionado específicamente con lo que es entonces las sociedades mercantiles. Partíamos inicialmente, recuerden, vamos a hacer un esbozo general de lo que hemos ya platicado. Partíamos inicialmente entonces de lo que refiere prácticamente a la actividad del ejercicio de la práctica supervisada de contabilidad. Decíamos inicialmente que esta entonces es necesaria para que podamos cotejar la praxis con la teoría. Recordando siempre entonces que la teoría, la legislación, todo lo referente a la normativa técnica establecen parámetros para poder realizar esta actividad. Sin embargo, recuerden ustedes entonces que también esta va a tener una diferencia al momento de que lleguemos a la praxis, al momento que estemos ya en la actividad objetiva y en donde entonces el profesional de las ciencias económicas, el contador público y auditor, va a considerar entonces elementos fundamentales para que podamos entonces realizar un trabajo de calidad, un trabajo que efectivamente va a coadyuvar con la correcta administración y sobre todo pues que la misma sea fidedigna. Recordémonos que la contabilidad entonces permite crear información financiera esta expresada en unidades monetarias con el fin primordial de tomar decisiones. Esas decisiones pueden ser financieras, administrativas, de toda índole y por supuesto entonces esta misma se va a realizar desde la misma práctica propiamente del profesional. Bajo esa parte platicábamos entonces que se planifica, luego aparte de la planificación, pues se conducía a través de la aplicación de técnicas de las cuales entonces hacemos uso en nuestra vida cotidiana. Recordemos el análisis, también el cuestionario y en fin, una serie de instrumentos que entonces están disponibles para que nosotros podamos conducir este proceso. Luego platicábamos también ya en una segunda fase el hecho de poder entender entonces cuáles son las fases que conlleva la práctica supervisada y de esa manera también entender que es necesaria la recopilación de información, la realimentación de la información referente a las sociedades mercantiles. Sociedades mercantiles entonces que hoy por hoy, por supuesto, tienen un tratamiento contable, pero a partir de ello también identificando las características individualizadas de cada una. Para eso entonces platicábamos generalidades de las sociedades mercantiles. Recordémonos, teníamos la sociedad anónima, la sociedad colectiva, la sociedad responsable limitada, la sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de emprendimiento, sociedad irregular, sociedad de hecho. Y entonces este tratamiento que le estamos brindando es para recordar entonces específicamente las características que tiene cada una y sobre todo el tratamiento legal y contable que ésta debe tomar desde su formación. Y bajo esa parte entonces hemos estado platicando ya en una siguiente clase referente entonces a la sociedad colectiva. Recordémonos, esta sociedad colectiva efectivamente tiene características muy esenciales, tales que los socios, quienes están conformando este tipo de sociedad, entonces tienen una responsabilidad ilimitada y al mismo tiempo también que su responsabilidad es entonces mancomunada y solidaria, por lo que una sociedad colectiva al momento de poder entonces adquirir o contraer una obligación, cada uno de los socios entonces va a responder a través de su patrimonio, no solamente su aportación. Entonces, esa es la característica fundamental de los socios de una sociedad colectiva, el hecho de que para responder a esta obligación contraída va a tener también la obligación de responder a través de sus bienes personales y o particulares. Entonces, es fundamental que hagamos entender a nuestros clientes que efectivamente la obligación que nace en la conformación de una sociedad colectiva. Luego platicábamos acerca entonces de la sociedad en comandita, recordando que la sociedad en comandita es entonces una encomienda, es un encargo. ¿Y por qué entonces
es un encargo, porque el socio capitalista, aquel que teniendo el recurso financiero, entonces lo dispone para que otra persona lo administre y ésta entonces se comprometa en que se pueda recuperar la inversión, pero además de ello obtener un rédito, obtener una ganancia, obtener entonces mejoras en ese capital. Ahora bien, de acuerdo a eso entonces dijimos que en el caso propiamente de la sociedad de comandita, entonces nace la figura específicamente de dos tipos de socios que tenemos que identificar plenamente en el proceso contable, que al mismo tiempo también estos van a quedar reflejados en la escritura de constitución. Recordemos que la escritura de constitución es el instrumento legal que da entonces origen a la sociedad mercantil. Luego entonces es imperante la necesidad de poder identificar en la misma los socios que intervienen en ella. Bajo esa parte entonces tenemos los socios capitalistas, aquellos que efectivamente están aportando entonces el recurso financiero para que otros a través de su gestión, entonces llamados entonces los socios gestores, van a tomar ese recurso para administrarlo correctamente, y de ahí la necesidad de identificar entonces la diferencia entre ambos socios. El capitalista, el que aporta, pero que tiene la prohibición de que aparezca su apellido en la razón social, y además que éste no puede administrar. Por lo tanto, este solamente va a tener una responsabilidad limitada en relación a su capital invertido. Mientras que el socio gestor es aquel entonces que se encarga de la utilización adecuada y correcta de los recursos financieros aportados por los socios, y entonces este tiene la obligación de administrarlo correctamente y además tiene la prohibición de no estar gestando o administrando otra sociedad de igual índole. Cuando este entonces comete este ilícito o simplemente hace caso omiso a esta prohibición, automáticamente entonces deja de ser gestor, y lo mismo sucede con el de responsabilidad limitada, que en este caso es el socio capitalista. Al administrar o estar básicamente interfiriendo en la actividad administrativa, también se convierte en socio gestor, dando lugar a ello, a que su responsabilidad se convierta en una responsabilidad ilimitada. Entonces, es importante que a nuestros colaboradores también le demos esa instrucción para que con nuestros clientes pues nos ayuden efectivamente a poder diferenciar este tipo de sociedades y sobre todo este tipo de socios. Entonces, es sumamente interesante esta parte. Entonces, y el día de hoy vamos a compartir entonces, por favor, la sociedad de responsabilidad limitada, que efectivamente pues vamos a ir entendiendo los pormenores de cada una de las sociedades mercantiles que hemos estado platicando entonces, y específicamente también entender su basamento legal. Nuestro objetivo para la presente clase es entonces establecer la normativa que regirá la práctica supervisada de contabilidad, dejando concretizado en el respecto reglamento de práctica supervisada. Para que exista una práctica propiamente dicha, debe contarse con un reglamento respectivo que permita entonces dirigir u orientar las acciones de cada uno de los practicantes. Para ello entonces los estudiantes van a tener que aplicar ciertas atribuciones tales como asistir y cumplir con las actividades programadas por el docente y permanecer en ellas el tiempo que dure la práctica. Implica esto entonces, mis estimados compañeros, que en modalidad presencial efectivamente estar en las unidades de práctica. Al mismo tiempo también participar en la etapa de reconocimiento del área de trabajo, elaborando un diagnóstico que permita al practicante realizar su plan de trabajo. Debemos de planificar, eso lo hemos platicado, es sumamente importante que se cuente con una planificación a efecto de orientar el trabajo respectivo. Elaborar, presentar y discutir su plan de trabajo con el docente supervisor de acuerdo a las necesidades, problemas y demandas de la unidad de práctica. Bajo esta parte, entonces, que la planificación responda a las necesidades estrictamente del trabajo y al mismo tiempo también considerar que se tomen en consideración la experiencia, el profesionalismo del docente supervisor de la misma. Ello implica entonces tomar en consideración
sus diferentes puntos de vista a efecto de permitir un trabajo de calidad. Realizar todas las actividades planificadas de investigación, docencia y servicio aprobadas por la universidad. Que la misma entonces también, esta planificación, responda a los lineamientos y directrices emanados por la universidad a efecto de que también sea entonces en concordancia con estas normas. Cumplir con el tiempo establecido, respetando horarios respectivos. Bajo esa parte, cuando es en modalidad presencial, mis estimados compañeros, entonces el practicante se convierte en un colaborador de la institución en donde va a efectuar la práctica misma y por lo tanto va a respetar normas, va a respetar horarios y al mismo tiempo a trabajo de calidad y profesionalismo. Llevar el registro diario básicamente de lo que va a realizar mediante un instrumento, en este caso, por ejemplo, tenemos la bitácora que nos permite entender lo que hemos alcanzado, lo que hemos desarrollado, qué vamos a realizar, qué avances hemos tenido y lo que hace falta por alcanzar. Presentar informes finales del proceso de práctica, recordémonos acá, tenemos la presentación individual y grupal, mediante el cual entonces vamos a evidenciar, recuérdese usted, todo profesional de las ciencias económicas tiene la obligación de poder entonces evidenciar su trabajo y por lo tanto entonces esta misma práctica no es la excepción. Estos informes también van a ser mensuales, el cual van a ir dirigidos al docente supervisor a efecto de verificar el avance de cada una de las actividades que ha desarrollado el practicante. Para que la misma se desarrolle, efectivamente el estudiante tiene entonces la necesidad de inscribirse. Esta se va a realizar en las fechas establecidas por la misma universidad, las cuales pues se van a dar a conocer por los medios que se disponen como unidad, en este caso como centro universitario o simplemente como casa de estudios superiores. Y esta se va a realizar por lo menos con un mes de anticipación al inicio de la práctica supervisada. Implica entonces inscribirse a la práctica, asignarse la práctica supervisada de contabilidad y posteriormente en un mes entonces iniciar esa relación propiamente con la unidad a donde va a prestar sus servicios como practicante. ¿Qué requisitos se necesitan entonces para asignarse la práctica supervisada? La constancia original de estar inscrito en la carrera de Contaduría Pública de Auditoría, que sea estudiante regular, ¿sí? Estudiante regular, esta categoría significa entonces que el estudiante efectivamente tiene todo en regla en la universidad y por lo tanto no tiene ni un requisito pendiente. Entonces, esta constancia de estar inscrito le da la categoría al estudiante de ser estudiante regular. Constancia del pago de matrícula, en este caso entonces, para que efectivamente esté registrado como estudiante regular de la universidad. Solvencia de biblioteca y tesorería cuando aplique en este caso entonces, o en su centro, en su sede, haya entonces una biblioteca y que por lo tanto se pueda consultar y que usted esté solvente para que no tenga ni un libro pendiente con esta unidad. Bajo este apartado, hoy entonces, mis estimados compañeros, estamos desarrollando las actividades de clases en línea, los cuales pues van a permitirnos ir orientándonos acerca del proceso de la práctica y al mismo tiempo también a realimentar el conocimiento mismo que hemos desarrollado a efecto de que esta misma entonces nos permita tener una realimentación del conocimiento ya alcanzado. ¿Qué etapas se desarrollan en la práctica supervisada de contabilidad? Primero, elaborar el plan de investigación y trabajo que hemos platicado ya en varias ocasiones. Esta conlleva entonces la necesidad de poder tener un documento que efectivamente sea científico y que nos permita entonces conducir la práctica misma. El trabajo de campo y diagnóstico que implica la participación directa del practicante en el área de trabajo. En este caso entonces, si también tenemos una actividad profesional propiamente, planificamos nuestro trabajo y luego entonces vamos al campo de acción para obtener la información requerida y que la misma sea entonces la que nos vaya a servir para emitir opiniones, para emitir sugerencias y o recomendaciones, mejoras en esa misma práctica propiamente de la contabilidad. No solamente práctica porque tenemos que estar presentes ahí, sino en la práctica constante, en la práctica cotidiana, en la realización constante de nuestro trabajo contable. Ello va a llevar al trabajo de gabinete, que es un trabajo propiamente de oficina, es un trabajo en donde el practicante, el profesional, se sienta entonces ya a emitir juicios relacionados con la información que ha obtenido y de esa cuenta entonces entender cómo está funcionando la unidad en donde está trabajando su práctica y al mismo tiempo también
que ésta le pueda servir para que emita juicios que correspondan a la mejora continua. Vamos a buscar siempre la calidad, y bajo esta parte del trabajo de gabinete la realiza entonces el estudiante en su oficina, en su lugar de trabajo, específicamente individual, o en este caso entonces también un trabajo que propiamente va a ser de escritorio, en el que va a sentarse a redactar entonces lo relacionado con el trabajo desarrollado. Esto le va a permitir elaborar informes y por lo tanto entonces va a presentar los mismos para que haya una revisión y entonces este vaya a ser avalado y autorizado por el docente de la práctica misma. Presentar un informe individual y colectivo final como fruto entonces del trabajo desarrollado durante el proceso mismo de la práctica, repito, está en modalidad presencial. En el caso nuestro, pues efectivamente vamos desarrollando un avance recordatorio de todo el proceso que hemos llevado durante nuestra formación. Para la práctica supervisada de contabilidad, entonces, el estudiante debe de presentar una solicitud. Esta efectivamente pues va a ser emitida por las autoridades de la universidad de la sede donde corresponda y entonces esta ser presentada ante las autoridades de la institución, organización, entidad, institución, empresa en donde efectivamente se va a llevar a cabo la práctica supervisada de contabilidad. De acuerdo a eso, entonces, teniendo esa relación ya formal entre el estudiante mismo y lo que es la institución donde va a efectuar la práctica y sobre todo con el aval correspondiente de lo que es entonces la sede académica donde está desarrollando esa su formación, efectivamente ya se tiene entonces una formalidad, un formalismo técnico que nos permite entonces entender que el estudiante efectivamente va a desarrollar su proceso de aprendizaje y sobre todo su proceso de aportación en la práctica misma. Para darle continuidad entonces, compañeros, a las sociedades mercantiles que hemos venido platicando ya a lo largo de este proceso, vamos entonces a continuar con una sociedad que efectivamente también es funcional, que en este caso es la sociedad de responsabilidad limitada, tipificada esta entonces en los artículos 78 al 85 del Código de Comercio, decreto 2-70 y sus reformas efectivamente, el cual entonces nos permite identificar cuándo es necesaria y sobre todo también cuáles son las características mismas de ese tipo de sociedad y bajo esa parte orientar a quienes correspondan el tipo de sociedad a considerar en la formación entonces de una nueva persona jurídica, de una nueva sociedad mercantil. Este tipo de sociedad efectivamente tiene la característica de que es una sociedad de personas al igual que la sociedad colectiva, porque acá entonces efectivamente interesa la persona misma como tal y por lo tanto entonces también se identifican. Por lo tanto, la sociedad de responsabilidad limitada es análoga con la sociedad colectiva en relación entonces a que es una sociedad de personas, pero es sumamente diferente con relación entonces a la sociedad colectiva y sociedad limitada, efectivamente que la responsabilidad de los socios de una sociedad de responsabilidad limitada, como su nombre lo indica, entonces es limitada, de ahí su nombre, ¿sí? Por eso es de que tiene este agregado, sociedad de responsabilidad limitada, porque los socios responden de manera limitada. En cambio, en contraposición a ello, dijimos, la sociedad colectiva, sus socios responden de manera ilimitada, solidaria y mancomunada. Entonces tenemos acá esa gran diferencia, ¿sí? Es una sociedad de personas, efectivamente, es una igualdad en relación a este tipo de sociedades. Tienen la misma relación. Sin embargo, la diferencia grande que se tiene es que la primera en este caso, sociedad colectiva, sus socios son responsables ilimitadamente, mientras que en una sociedad de responsabilidad limitada, su nombre lo indica, entonces los socios son responsables de manera limitada. ¿Ilimitada a qué? Limitada entonces al monto de sus aportaciones, las cuales están descritas y detalladas en la escritura de constitución. La limitación pues consiste en que si la sociedad ha contraído deudas a favor de terceros y la empresa va por mal camino hasta tal punto que el propio capital de la sociedad y las reservas de capital que no hayan podido formar en otras épocas
En este caso, entonces, se tiene el soporte de este capital más las reservas, más las ganancias de épocas anteriores. Estas a la fecha no cubren, no satisfacen esa pérdida, esa obligación. Por lo tanto, entonces, se le va a exigir a los socios el cumplimiento de estas obligaciones, pero solamente hasta el monto de sus aportaciones. Primero, entonces, al haber indicios de una posible pérdida, de una posible, entonces, quiebra, en este caso, van a responderse a través de lo que es el capital propiamente y las reservas de la sociedad y, por supuesto, ir más allá, entonces, que solo el capital aportado de los socios. Por lo tanto, entonces, si don Juan viene y aportó 100 quetzales, esa va a ser su responsabilidad. Es sumamente interesante, entonces, que entendamos este tipo de sociedad y cómo, entonces, los socios van a responder ante las obligaciones contraídas. Por esta razón es, entonces, que la ley obliga a que en el momento de que se pueda constituir una sociedad de esta naturaleza, una sociedad de responsabilidad limitada, el capital debe estar totalmente aportado por cada uno de los socios. ¿Qué sucede si el capital no está aportado? Entonces, basados en lo que establece el artículo 81 del Código de Comercio, este establece entonces que no se va a otorgar personería o personalidad jurídica a la sociedad en formación. Por lo tanto, entonces, recuerde usted, aquí es también otra diferencia. En la sociedad colectiva, pues podría tenerse esa opción de que efectivamente, pues el capital podía ser aportado en una parte y luego, pues, aportarlas de manera posterior. Acá no procede, entonces, no procede acá esa oportunidad a efecto, entonces, de tener que aportar el capital de manera posterior. Acá el capital debe estar aportado al momento mismo de que se pueda entonces autorizar el funcionamiento de la sociedad mercantil. Entonces, por favor, otra gran diferencia existente en relación a la sociedad colectiva. Una característica más. Una sociedad colectiva puede estar formada por cualquier número de socios. Ahí no existe una limitación. En cambio, en una sociedad de responsabilidad limitada, el número de socios no puede pasar de 20. Óigase bien, entonces. Tenemos esta otra enorme diferencia. La sociedad colectiva es ilimitada en relación a los socios, mientras que en el caso de la responsabilidad limitada, valga la redundancia, se limita a un máximo de 20 socios. ¿Por qué? Porque seguramente ello se hace con el fin de evitar que el capital esté muy dividido y por lo mismo pues evitar que los socios se desinteresen por la marcha del negocio, como sucede normalmente en las acciones accionadas. En este caso, las sociedades accionadas, por ejemplo, la sociedad anónima, la sociedad de compraventa por acciones, el capital se aporta y pues se nombra una junta de administración, que en este caso es la gerencia, el administrador efectivamente que él conduce propiamente la sociedad, y los socios en algún momento no están conscientes de toda la actividad que se realiza entonces con relación al capital aportado. Por eso es de que la sociedad de responsabilidad limitada se limita a un máximo de 20 socios. ¿Qué sucede con la razón social? Se asemeja a la razón social de una sociedad colectiva. Esta lleva la diferencia entonces que tiene el agregado limitada o su abreviatura LTDA. Por ejemplo, Jacobo Gómez y Compañía Limitada. Significa entonces que tiene una sociedad mercantil de responsabilidad limitada. Herrera y Compañía Limitada. Entonces tenemos acá siempre, por favor, el hecho de que se acompañe la terminología limitada o simplemente su abreviatura, por favor. Entonces, bajo esa parte vamos a identificar una sociedad mercantil de responsabilidad limitada. De acuerdo entonces al requerimiento de su capital, recuérdese usted, estamos hablando de un capital mínimo. Sin embargo, recuérdese que el capital debe estar aportado íntegramente al momento de constituirse la sociedad. ¿Qué sucede si el capital no está aportado en su totalidad? Acabamos de mencionarlo. Dijimos que
si el capital no está aportado en su totalidad, no se puede otorgar personalidad jurídica a este órgano, en este caso entonces a la sociedad de responsabilidad limitada. Y al no tener personalidad jurídica, entonces esta carece propiamente de un ente legal, no tiene una existencia legal y por lo tanto entonces esta no puede ser sujeto de derechos ni obligaciones. Es importante entonces que de acuerdo a ello pues formemos y le demos formalidad al proceso. Caso contrario, estaríamos cayendo ya en otro tipo de sociedad y ya efectivamente lo vamos a mencionar en su momento. Sin embargo, entonces acá es sumamente importante, de acuerdo entonces a cada uno de los requerimientos establecidos en el Código de Comercio, especialmente en el artículo 87 que mencionábamos, que el capital debe estar aportado en su totalidad. De acuerdo a eso, entonces, ¿cómo se da la apertura contable? La ley dictamina que no se podrá conferir personalidad jurídica, como ya lo mencionamos, a una sociedad de responsabilidad limitada, si el capital no está aportado en su totalidad. Entonces, no puede iniciarse el registro contable si esta, en este caso el capital, no está aportado en su totalidad. Las aportaciones deben estar entonces al 100% para poder iniciar con el proceso contable, puesto que en la escritura de constitución debe aparecer entonces el monto de los capitales aportados. Veamos entonces un ejemplo. El señor Carlos Zúñiga es un comerciante establecido desde hace ya unos años y bastante acreditado, pero desea hacer sociedad con el señor Ramiro Bustamante para ampliar su mercado, ya que no cuenta con el suficiente capital para hacerlo él solo. Así que después de un tiempo entonces de estar platicando, de estar conversando, de que efectivamente lleguen a acuerdos, queda constituida la empresa Zúñiga y Compañía Limitada, que es una sociedad entonces de responsabilidad limitada. El socio Zúñiga, que es el comerciante individual, que ya está reconocido entonces, pide que su negocio sea aceptado por el otro por un precio mayor. Recuérdese usted que hemos platicado acá entonces el hecho mismo que este comerciante de manera individual esté realizando una actividad mercantil ha hecho entonces posible que este negocio ya esté reconocido, pues tenga una fama y por lo tanto entonces este solicita que efectivamente pues se valore ese trabajo que ha venido desarrollando con antelación. Por lo tanto entonces se acepta que este pues tenga un valor adicional al que tienen los libros, por lo tanto entonces tendríamos que analizar en primera instancia cuál es el balance que está presentando al momento de iniciarse esta sociedad. De acuerdo a eso entonces el señor Zúñiga presenta la información financiera con que cuenta, siendo estas entonces que tienen caja y bancos 22,500, en clientes 180,000, mercadería 100,000, materia prima 70,000, vehículos 100,000, maquinaria 95,000, pero a la vez también tiene obligaciones con proveedores por 20,000, acreedores por 17,500, dando esto un capital actual de 530,000. Haciendo el recordatorio acá, mis estimados y apreciables compañeros, que recuerde usted que para determinar el capital aplicamos la ecuación patrimonial, activo menos pasivo igual capital. Así que lo invito para que usted pueda realizar acá sus operaciones y por supuesto determinar entonces el capital a la fecha, su aportación, su patrimonio neto. Pero entonces este negocio le es aceptado al señor Zúñiga por un monto de 600,000. Por lo tanto, nace aquí entonces, mis estimados compañeros, una diferencia llamada entonces crédito mercantil. ¿Cómo tenemos el crédito mercantil? Recuérdese usted que el patrimonio de este señor es de 530,000 y se le está aceptando de 600,000. Simplemente restamos 600,000 menos los 530,000 y nos da entonces un monto de 70,000 quetzales que corresponden al crédito mercantil. Tenemos entonces ya la información del señor Zúñiga. Recuérdese usted entonces que por favor esta información debe estar indicada en la escritura de constitución, a efecto que sea fidedigna la información que voy a trasladar a los libros contables. El señor Ramiro Bustamante entonces aporta en caja y banco 350,000, mercaderías 45,000, mobiliario y equipo 44,500,
gastos de constitución, él se hace cargo de la constitución de la sociedad y por lo tanto entonces él aporta en estos gastos una cantidad de 10,000 quetzales. Por lo tanto, entonces vamos a analizar esta parte y veamos que existe acá caja y bancos, o sea, aportaciones en efectivo o cuenta bancaria que tiene que estar indicada también en la escritura de constitución por ambos socios. Entonces vamos sumando a efecto de que este entonces pueda quedar registrado en el registro contable respectivo. Entonces tenemos que hay caja y bancos por parte de ambos socios, tenemos que unificar, veamos igual las demás cuentas y bajo esa parte entonces ir considerando que nuestro registro contable para dar inicio entonces a la apertura misma de la contabilidad quedaría de la siguiente manera. Caja y bancos con 372,500 se corresponde a la sumatoria de ambos socios, clientes por 180,000, mercaderías por 145,000, materia prima por 70,000, vehículos 100,000, maquinaria 95,000, mobiliario y equipo 44,500, gastos de constitución 10,000, crédito mercantil 70,000 quetzales. Esto entonces abonado a proveedores 20,000. Recuérdese usted, acá trasladamos también las obligaciones en el entendido que al momento de constituirse la sociedad hay un aporte también de obligaciones y es la sociedad entonces la que en este momento pasa a tomar esa responsabilidad. Por eso se hace cargo también de las obligaciones aportadas. En este caso entonces con proveedores 20,000, acreedores 17,500 y entonces por favor Zúñiga cuenta capital, recuerde usted que tenía 530,000, sin embargo se le reconoce entonces por un valor adicional, este quedaría con un valor de 600,000 y de esa cuenta es de que nace el crédito mercantil que tenemos en el lado entonces del debe que está cargándose con 70,000 quetzales. Por eso es de que vamos a tener entonces esta diferencia y por supuesto señor Bustamante que también aporta entonces un total de 449,500. Recordemos, este registro contable debe estar entonces fundamentado en la escritura de constitución. No es complicada hacer esta partida, sino simplemente, por favor, que tengamos el soporte establecido en los documentos que correspondan. En este caso es la escritura de constitución. Y de esa cuenta, entonces, empezamos ya el registro propiamente contable de lo que es entonces esta sociedad. Vamos con otro ejemplo. Los señores Armando Guerra, Armando Bronca y Armando Paz deciden formar una sociedad de responsabilidad limitada que se dedicará a la importación, compra, venta y o comercialización de cereales, siendo su razón social Guerra y Compañía Limitada. Los valores aportados hasta la presente fecha entonces son los siguientes. Analicemos entonces la aportación que recuerden, vuelvo a pedirles de favor, estas aportaciones deben estar entonces reflejadas en la escritura de constitución. Estas deben entonces indicar los montos, indicar de manera detallada cómo están los aportes, si es efectivo, cuánto asciende el efectivo y cómo está entonces también la clasificación de ese efectivo, si es una cuenta bancaria, cuál es el número de cuenta bancaria, el nombre de la institución bancaria, si son documentos por cobrar, también que estos obren en poder y en este caso entonces también se identifiquen plenamente en la escritura de constitución. Las mercaderías también el detalle de las mismas, la maquinaria, cómo está constituida la maquinaria, todo esto, entonces repito, por favor, identificado plenamente en la escritura de constitución. En el caso del señor Armando Guerra, entonces aporta caja y bancos 12,000, documentos por cobrar 17,000, mercadería 115,000, maquinaria 8,100, también está aportando obligaciones por deudas con proveedores con 4,000 y acreedores con 2,000. ¿Cuánto sería el aporte? Entonces, por favor, lo invito nuevamente a que haga usted sus cálculos y de esa cuenta identifique usted cuánto es lo que está aportando el señor Armando Guerra. De la misma manera también está el señor Armando Bronca, que en este caso tiene entonces caja y bancos 14,000, clientes 12,000, mercaderías 20,000, vehículos de reparto 80,000. Este no aporta obligaciones, por lo tanto, su aportación es íntegra. Entonces, lo mismo, por favor, vamos a sumar lo que corresponda a la aportación del señor Armando Bronca. Luego tenemos también entonces la aportación del señor Armando Paz, que él va a participar de la sociedad aportando en mobiliario y equipo 10,600, un inmueble valorado en 110,000,
gastos de constitución, él se va a encargar de específicamente los gastos para constituir la sociedad mercantil por 6,000. También va a aportar entonces obligaciones por 3,000 quetzales con acreedores e hipotecas 50,000. Entonces tenemos acá, recuérdese por favor, voy a regresar acá. Tenemos aportación de activos, pero al mismo tiempo también aportación de obligaciones. También la sociedad mercantil entonces se va a hacer cargo de estas obligaciones. Por lo tanto, deben quedar reflejadas en la apertura contable, en el registro correspondiente. De acuerdo a eso, entonces, veamos cómo queda entonces ya el registro correspondiente. En caja y bancos, 26,000. Recordemos entonces que tenemos acá aportación del señor Armando Guerra, 12,000, y el señor Armando Bronca, 14,000. Si sumamos este efectivo, entonces tenemos automáticamente que este nos da entonces un total de 26,000. De ahí vamos a ir obteniendo los datos. Documentos por cobrar, 17,000, clientes, 12,000, mercadería, 135,000, maquinaria, 8,100, vehículos de reparto, 80,000, mobiliario y equipo, 10,600, inmuebles, 110,000 y gastos de constitución, 6,000. Luego abonamos entonces también ya las obligaciones contraídas por parte de la sociedad. Tenemos entonces un monto de 4,000 para proveedores, acreedores 5,000. Recordemos, por favor, que estas nacen entonces también de estas aportaciones. El señor Armando Guerra tiene 4,000 de deudas con proveedores y 2,000 con acreedores. Luego entonces el señor Armando Paz también tiene deudas con proveedores de 3,000 y 2,000 que teníamos del anterior socio, son 5,000, y por lo tanto también hipotecas con 50,000, que es lo que va a quedar reflejado en la apertura contable. Tenemos entonces, repito, proveedores 4,000, acreedores 5,000, hipotecas 50,000, y entonces determinamos el monto aportado por cada uno de los socios. El señor Guerra tiene una cuenta capital por 146,100. ¿De dónde obtuvimos eso? Básicamente, mis estimados compañeros, vuelvo a proyectarles acá esa parte y hagamos el siguiente ejercicio entonces que les había pedido, de que sumemos entonces las aportaciones del señor Armando Guerra, que son 12,000 quetzales en caja y bancos, 17,000 quetzales en documentos por cobrar, 115,000 entonces en lo que es mercaderías, y luego entonces 8,100 en maquinaria. De ello le restamos entonces 4,000 quetzales de proveedores y 2,000 quetzales de acreedores. Entonces, esto nos va a dar un total de lo que tenemos acá aportado, entonces que son 146,100. Lo mismo hacemos con el señor Bronca, que en este caso entonces el señor Armando Bronca, recordemos, él solo aporta activos, entonces tenemos 14,000 más 12,000 más 20,000 más 80,000. Tenemos entonces una aportación del señor Armando Bronca por 126,000. Lo mismo realizamos con el señor Paz. Recordemos cuánto aportó él entonces. El señor Paz tiene 10,600 de mobiliario, más 110,000 de inmuebles, más 6,000 de gastos de constitución, menos 3,000 quetzales de acreedores, menos 50,000 quetzales de hipotecas. Esto entonces le da una aportación líquida de 73,600 quetzales. Esta información entonces, repito, contenida en la escritura de constitución, ¿sí? Esta va a indicar entonces cuál es el monto, cuáles son las aportaciones, en qué forma se aportaron las mismas, y sobre todo también entender que efectivamente en la escritura constitutiva me va a indicar entonces los pormenores de cada una de las aportaciones. En este caso, por ejemplo, vamos a mencionar en el caso del vehículo que también entonces tenga establecida la información respectiva. Bajo esa parte, entonces, por favor, en el caso del vehículo, por ejemplo, que aparezcan entonces los documentos efectivamente que den soporte a la propiedad legítima del vehículo, siendo estos entonces la tarjeta de circulación, el título de propiedad, para que en la escritura constitutiva se indique plenamente cuál es el cilindraje, cuál es el número de chasis, el número de motor, toda la información que esté relacionada con la propiedad legítima de ese vehículo.
el número de placa, modelo, etcétera. Todo debe entonces estar registrado en la escritura de constitución. En el caso de los documentos por cobrar, qué tipo de documento es, a cuánto tiempo tiene entonces su vencimiento, si está aportando deudas contraídas entonces con los clientes, en este caso entonces quiénes son los clientes, cuáles son los documentos que soportan este derecho, luego las mercaderías, también el detalle de las mercaderías que se están aportando, la maquinaria también identificando qué tipo de maquinaria es, para que efectivamente entonces estas, repito, pueden estar plenamente identificadas en la escritura de constitución. Lo mismo pasa con el mobiliario de equipo, qué tipo de mobiliario, si es de madera, es de metal, de qué tipo son. En el caso del inmueble, recuérdese usted, pues es un inmueble rústico, es un inmueble urbano, cuáles son sus registros correspondientes que correspondan entonces al número de partida, el número de finca, el número de folio, en qué libro está registrado entonces y, por supuesto, entonces, cuáles son sus medidas y colindancias. Tenemos que entender claramente cómo está constituida este inmueble para que sea, repito, plenamente identificado. Luego, entonces, esto nos va a dar lugar a que efectivamente tengamos certeza de la información que vamos a registrar. Recuerde usted, la contabilidad es fidedigna y, por lo tanto, esta información debe ser real. Los invito, mis estimados compañeros, por favor, para que en base a la información compartida en este momento, usted proceda a elaborar la partida de apertura de esta sociedad. Los socios Miguel García Granados, Julio César Montenegro y Mariano Galvez forman la sociedad Granados y Compañía Limitada para explotar un negocio de abarrotes. Hasta el momento sus aportaciones son las siguientes. De acuerdo a ello, entonces tenemos que el señor Granados aporta en caja y bancos 500,000, mercaderías 200,000, pero debe 200,000. El señor Montenegro aporta en caja y bancos 50,000, mobiliario y equipo 60,000, vehículos 100,000, pero debe 10,000. El señor Galvez aporta en caja y bancos 80,000, mercaderías por 250,000 y gastos de constitución por 20,000, pero también debe 50,000 quetzales. Entonces, en base a esa información, proceder, por favor, a elaborar la partida de apertura referente a esta información. Todos los socios están de acuerdo que la sociedad absorba las deudas de que cada uno tiene y por lo tanto entonces la sociedad, repito, va a hacerse cargo de estas obligaciones. Un segundo ejercicio, por favor. Los socios Botrán y Cervantes deciden formar sociedad de responsabilidad limitada, la que se dedicará a la importación y comercialización de productos de fantasía fina, siendo la razón social inscrita en el registro mercantil Botrán y Compañía Limitada. Según la escritura de constitución, entonces, las aportaciones también están de la siguiente manera. El señor Botrán aporta efectivo por 20,000, mercaderías por 80,000, vehículos 120,000, inmuebles 500,000 e hipotecas por 100,000. El señor Cervantes, por su lado, aporta efectivo 50,000, mobiliario y equipo 600,000, equipo de computación 30,000 y acreedores entonces 10,000. Por lo tanto, entonces, en base a esta información, proceder, por favor, a elaborar la partida de apertura contable de esta nueva sociedad. Recuérdense, mis estimados compañeros, por favor, la práctica constante nos va a permitir el manejo respectivo del registro contable. Por ello, entonces, compañeros, les pido de favor para que las interrogantes que aparecen en su pantalla, usted proceda por favor a leerlas, interpretarlas y responderlas. Esto nos va a ayudar entonces a poder ir entendiendo la información que hoy hemos compartido, lo que hemos dialogado y por supuesto esto permitirnos también reforzar lo que hemos entonces desarrollado durante la presente clase. Por hoy, muchísimas gracias por su atención. Entonces, compañeros, desearles lo mejor. Nos estamos saludando en nuestra siguiente clase. Con permiso.